Señoras y señores, Brasil eliminada del Mundial 2026 en los octavos de final de Erling Haaland. Se acaba de recibir, si es que todavía había dudas al respecto, de un jugador de partidos grandes. Brasil está ante el peor momento de su historia. Brasil está como nunca estuvo la selección brasileña de fútbol. Crecí con él, lo admiro mucho, es uno de mis grandes ídolos futbolísticos y uno nunca quiere ver a Neymar en esa imagen. Pero bueno, una pena, porque son pentacampeones, pero hace 24 años que fue el último mundial. Afuera Brasil, señores. Adiós a los brasileños del mundial. De partidos importantes, algunos desmeritaban a Haaland por los goles que no hacían en alguna que otra final. Bueno, un doblete a Brasil en unos octavos de final de un mundial para que Noruega juegue unos cuartos de final del mundial 2026. Creo que basta y sobra para reconocer a Haaland, que va a terminar siendo, por lo menos estadísticamente hablando, el mejor delantero centro de la historia del fútbol, porque hoy volvió a escribir una historia más en su carrera que todavía es corta, porque le queda mucho por delante, pero lo que está haciendo este delantero noruego es una barbaridad. Se cuestionaba si festejaba o no el gol, se cuestionaba lo que dijo previo al partido de que Brasil era candidato, y ahí va y te mete un doblete. Primero con un tremendo golazo de cabeza, y después con un extraordinario gol de afuera del área inesperado para liquidar un partido que a lo último descuenta Neymar con un gol de penal, pero lamentablemente para Brasil no le termina bastando y termina quedando eliminado del mundial. Una selección brasileña que ya no está más plagada de estrellas. Una selección brasileña que lamentablemente para los brasileros no es lo mismo que era antes. Ya hace tiempo que por lo menos yo vengo diciendo esto. De hecho, en mi predicción inicial yo dije que Brasil iba a quedar afuera en 16avos e iba a fracasar en este mundial. Y no me basaba en ser hincha de Argentina y querer que Brasil quede eliminada, sino más bien en que Brasil tiene buenos jugadores, tiene un gran entrenador, pero colectivamente no fluía. Y además hay un respeto hacia Brasil por ser Brasil, que es el mismo que se le suele tener a Alemania por ser Alemania. Y la realidad es que Ronaldo Nazario no juega más, Ronaldinho no juega más, o mismo para Alemania, Kroos no juega más, Klose no juega más. Creo que hay que ver la realidad y la actualidad, y si bien tanto Brasil como Alemania son las dos selecciones más grandes de la historia del fútbol, y yo reconozco eso, Alemania quedó fuera de 16avos con Paraguay, y Brasil quedó fuera en octavos de final contra Noruega. Creo que ambos han tenido un mundial que se puede catalogar como fracaso si nos basamos en lo que la historia de ambas selecciones respaldan. Hablando puntualmente de Brasil, Brasil está ante el peor momento de su historia. Brasil está como nunca estuvo la selección brasileña de fútbol. Porque en estos momentos es una selección irreconocible, es una selección que en cada mundial que juega termina fracasando, es una selección que amaga a tener algún que otro triunfo importante en mundiales, pero cuando llega el momento de demostrar no gana. Convirtieron a la selección brasileña en una selección perdedora, en una selección que no tiene mística, en una selección que no tiene idiosincrasia de juego como la ha tenido a lo largo de su historia. Y por eso los resultados, por eso el entrenador, por más grande que sea, es italiano y no es brasilero. Por eso Brasil está ante la desesperación de no saber cómo salir de este mal momento, que encima se le suma su clásico rival, ganando títulos y ganándole partidos. Creo que Brasil durante mucho tiempo ha sido la mejor selección del mundo y sigue siendo la selección más grande de todos los tiempos. Y cuando Brasil estuvo bien, ha destrozado a cualquier rival que se le puso enfrente, contando también obviamente a Argentina. Pero la verdad es que lo de Brasil está siendo muy flojo hace muchos años. Ya de por sí Brasil va a estar 28 años sin ganar el Mundial. El último fue en 2002, señores. El Mundial de Corea-Japón 2002 fue el último que ganó Brasil. Curiosamente, ese fue el último Mundial donde Brasil le ganó un partido de eliminación directa a un europeo. Porque Brasil, siendo la más grande de América y la más grande del mundo, si hay algo que le está jugando muy en contra en estos largos años, es el mano a mano con un europeo. Las selecciones europeas a Brasil en mundiales le ganan siempre en eliminación directa. En los últimos 6 mundiales, Brasil jugó 7 partidos de eliminación directa con selecciones europeas y perdió los 7. Perdió en 2006 contra Francia, en 2010 contra Holanda, en 2014 contra Alemania y contra Holanda.
en 2018 contra Bélgica, en 2022 contra Croacia y en 2026 contra Noruega. Y si hay algo que se le podía reconocer a Brasil, más allá de esta estadística de que siempre pierde con los europeos, por lo menos en el siglo XXI, es que era la única selección del siglo XXI que nunca había tenido un fracaso estrepitoso en mundiales como para que ahora fueran fase de grupos o previo a los cuartos de final. Brasil en todos los mundiales del siglo XXI había alcanzado, aunque sea los cuartos de final. Ya no le quedó ni eso. Hoy marchó en octavo de final. Y como dije en un principio, van a ser 28 años de Brasil sin ganar el Mundial de mínima. Y ya es la peor racha de su historia. Porque el Mundial se arrancó a jugar en 1930 y Brasil lo ganó en 1958. Ahí fueron 28 años, donde en el medio hubo 2 mundiales que no se jugaron. Por lo tanto hubo menos participaciones. Después Brasil lo gana en el 70 y vuelve a ganar en el 94. Son 24 años de sequía. Esta es la sequía más grande y más dura de la historia del fútbol brasileño. 2002 hasta de mínima 2030. 28 años sin que Brasil sea campeón mundial. Y en el medio le recortaron, porque Italia se puso con 4, Alemania se puso con 4, Argentina se puso con 3 y vamos a ver hasta dónde puede llegar. Pero Brasil sigue siendo la más grande de la historia. Ahora, la selección brasileña ha regalado mucho prestigio en estos últimos años, porque no compite, porque fracasa, porque no respeta su idiosincrasia futbolística, porque no representa al fútbol brasileño como lo ha sido casi siempre en toda su historia, y porque no encuentra la manera de salir de este mal momento. Le cuesta horrores, y por más que Brasil sea mi clásico rival, y por más que, siendo honesto, yo en mundiales quiero que Brasil pierda, a pesar del respeto que tengo con los brasileños y a pesar del respeto que tengo con Neymar, que obviamente uno nunca quiere ver a Neymar triste o a Neymar llorando, porque es un ídolo generacional, pero creo que es sano para el fútbol que un argentino quiera que Brasil pierda y viceversa. Es una costumbre que siempre se tuvo. Yo recuerdo a brasileños pintarse la cara con la bandera de Alemania 3 días después de que Alemania les meta 7 en su propia casa porque juega la final contra Argentina. Y está perfecto, es lógico y es sano. Ahora bien, la contraparte viene a ser esta también, ¿no? Que un argentino que se quede tranquilo cuando Brasil quede eliminada. Y creo que a Argentina también le ha pasado esto, Argentina estuvo en 1993 al 2021 sin ganar ningún título directamente. Ni una Copa América ganaba Argentina. Fueron 28 años donde perdía con Brasil finales, donde perdía con Chile finales, donde en mundiales fracasaba, donde llegó a una sola final y a una sola semifinal en esos 24 años largos, del 90 hasta el 2014. Y le ha pasado a Argentina, aún con Messi, no poder ganar títulos. Hasta que lo pudo destrabar, y creo que a Brasil en algún momento le va a volver a pasar, porque Brasil es una selección muy grande que se reinventa constantemente. Y creo que lo que ha tenido Brasil, a diferencia de otras selecciones, es que aprovechó mucho su mejor momento. Brasil tuvo 2 momentos muy buenos en el fútbol, nivel 10 de 10. Y después, a lo largo de su historia, siempre fue una selección de 8 puntos. Porque hoy Brasil es una buena selección. Tiene buenos jugadores. Tiene al central del PSG, tiene al central del Arsenal, tiene al 7 del Real Madrid, tiene al 9 que juega en el Real Madrid, tiene al 10 del Barcelona, tiene al 5 del Manchester United. Tiene un buen equipo Brasil, pero no le termina dando. Y como les decía, Brasil es una selección que siempre, a lo largo de la historia, aprovechó mucho su mejor momento. Del 58 al 70 fueron 12 años donde ganó 3 mundiales. Y del 94 al 2002 jugó 3 finales del mundo seguidas. Ahí están los 5 mundiales que ganó, que se los reconozco y valen un montón. Y será siempre Brasil. Pero a Brasil le está costando volver a encontrar esa tercera época gloriosa. Esa tercera época donde todos temen a Brasil. Y Brasil ya no es más Joga Bonito. El momento que se termina el partido y damos por entendido que este es el último partido de Neymar en mundiales, hoy falleció para siempre el Joga Bonito de Brasil, porque Neymar era el último eslabón de ese Joga Bonito de Brasil. Neymar fue el que debutó cuando estaba terminando esta época gloriosa brasileña para demostrarnos a la nueva generación qué es Brasil. Porque la verdad que 30 años atrás Brasil tenía a varios Neymar. Y hoy Neymar es el único que juega de esa manera. Que está bien, es otro Neymar, llegó lesionado, jugó 20 minutos, lo que ustedes quieran. Pero es el único jugador que representa con creces lo que es el fútbol brasileño. En un fútbol donde Brasil nunca se pudo terminar de adaptar y termina fracasando nuevamente en este mundial. Brasil, luego de muchísimos años, queda eliminada en octavo de final de un mundial. La última vez había sido en el 1990 a manos de Argentina. Esta vez no fue Canigia, esta vez fue Erling Haaland. Señores, hablemos un poquito de lo que fue el partido y hablemos un poquito también de lo que significa esta victoria para Noruega, porque al fin y al cabo lo de Noruega es extraordinario, sacando a Brasil, y obviamente las luces se le va a llevar a Erling Haaland, pero creo que más allá de la extraordinaria actuación de Erling Haaland en el día de la fecha, creo que Noruega
jugado un buen partido como equipo, más allá del delantero. Obviamente, Odegaard jugó un gran partido, la defensa estuvo muy bien y me gustó muchísimo Schlederdup, un futbolista que entró en el entretiempo que le cambió la cara justamente al equipo y creo que hoy se ganó la titularidad justamente en la selección de Noruega. Brasil formó con un 4-4-2, que hoy creo que Ancelotti se resguardó un poquito más porque hubo un cambio de esquema. Brasil pasó del 4-3-3 o del 4-2-3-1 al 4-4-2. Mantuvo la misma defensa con Danilo y Santos de laterales y con Magalhães y Marquinhos de dupla central. En el arco Alisson, que mucho no se le puede decir, pero retrasó a Ryan, que jugaba de extremo derecho y le puso de mediocampista, a cubrir un poco el sector derecho con Danilo, y cambió a Paquetá por Martinelli en la izquierda. Y te quedó jugando a Ryan por derecha, Martinelli por izquierda, Casemiro y Guimaraes en la mitad de la cancha, y arriba Mateus Cunha con Vinicius. Creo que es un equipo que está un poquito más preparado para poder sufrir el partido. Y no lanzarse tanto al ataque y tener más la pelota en la mitad de la cancha. Algo que tampoco pasó porque Brasil terminó cediendo la tenencia de la pelota. Mientras que Noruega salió con un 4-3-3, con Rierson y con Wolf de laterales, con Ajer y con Hegem de dupla central. Nyland, el arquero que hoy fue una de las grandes figuras del partido. Hubo un cambio en la defensa, hubo un cambio de lateral derecho, Pedersen por Rierson, y después mantuvo el mismo 11 que en los 16 avos. Con Odegaard, Berg y Berg en la mitad de la cancha, con Nusa por un lado, con Sorloth del otro y con Haaland de nuevo. Creo que es evidente que Sorloth, a pesar de ser el tercer jugador más conocido de Noruega y ser un jugador que es goleador, no tiene lugar en esta selección, o mejor dicho, en este esquema que justamente pone Solbakken, el técnico de Noruega. Porque Sorloth es un delantero centro que su estilo es similar al de Haaland. Salvando las distancias, obviamente Haaland es mucho mejor, pero es el mismo estilo, es un delantero centro sin mucha movilidad, sin mucha habilidad, sin mucha rapidez, pero con buen juego aéreo, pero con buena definición. Es un delantero de área y al jugar de extremo izquierdo termina facilitando el trabajo de laterales adversarios, porque al fin y al cabo Sorloth todo lo que tiene que hacer un extremo izquierdo no lo sabe hacer, y es por eso que se da en entretiempo y es por eso que la mejor versión ofensiva de Noruega se dio justamente en el segundo tiempo. No es culpa de Sorloth, es culpa del esquema. Ahora, en este esquema creo que Sorloth no debería jugar. Vamos a lo que fue el partido. En los primeros 10 minutos hubo un gol de Noruega que estuvo anulado por offside, pero se veía ya un partido bastante igualado, un partido trabado. Ni Brasil la pasaba por arriba a Noruega, ni viceversa, hasta que se da el penal para la selección brasileña. Una jugada que termina siendo un poco buscada por cómo jugó Brasil en este partido. Creo que la idea táctica de Ancelotti, por lo menos en la primera parte, era no presionar tan arriba, porque ni Vinicius ni Cunha iban a presionar a Ajer o a Hemen, pero con la mitad de la cancha, donde tenía más jugadores, porque puso 4 mediocampistas, tratar de recuperar la pelota en la mitad de la cancha, en el segundo bloque, en la segunda línea de pase, y ahí jugar rápido con Vini, con Cunha o con Martinelli, y aprovechar el juego directo que caracteriza justamente la selección brasileña. Y así fueron las jugadas más claras del primer tiempo, y así fue el penal también. Un error en salida de Noruega que recupera a Ryan justamente en la mitad de la cancha, la jugada continúa y terminan abriendo para Mateus Cunha, Camaga, y justamente lo bajan. Ajer termina haciéndole un penalazo muy inteligente a Mateus Cunha y el defensor noruego claramente no toca la pelota, sí toca al jugador, es un penal claro que termina pateando Bruno Guimaraes. Se armó polémica por eso. Algunos dicen era para que lo patee Vinicius y no Bruno Guimaraes. Entiendo que Bruno Guimaraes era el encargado de patear penales porque es especialista en penales, supuestamente, pero pateó muy mal el penal Bruno Guimaraes. También tiene mérito Nyland en esperarlo, en no tirarse antes, sin terminar atajándola justamente. Pero Brasil termina desaprovechando esta oportunidad, porque Brasil es una selección que si bien todo lo que genera Brasil a su alrededor siempre parece que está sobrada, es mentira eso, no está sobrada la selección brasileña. Y cuando tiene enfrente a una selección como Noruega, cada detalle es importantísimo. Y los penales hay que meterlos porque arrancabas ganando el partido a los 10 minutos y era otro el encuentro. Noruega iba a lanzarse al ataque con un Sorloth de extremo, iba a dejar muchos errores y hasta Brasil capaz de encontrar el segundo gol. Lo patea Bruno Guimaraes, lo termina atajando muy bien Nyland, que termina siendo una de las grandes figuras del partido. Creo que el premio se lo lleva Haaland, pero a Nyland también merece una mención. Y creo que con el correr de los minutos el partido se terminó dando de una manera en la cual se esperaba por cómo arrancó el partido. Brasil intentaba recuperar en campo rival y jugar directo. Noruega tenía la posesión sabiendo que Brasil no presionaba alto, pero cuando adelantaba líneas y Brasil intentaba recuperar y salir jugando, Noruega lo sufría. Y Noruega tenía la pelota, pero aún así no generaba mucho. Creo que Noruega no fue una selección que ha generado peligro, por lo menos en los primeros 30 minutos del partido. Un poco también
porque creo que el partido pedía centros a Haaland y ni Sorloth ni Nusa le estaban ofreciendo esa faceta al astro noruego. Después los minutos fueron pasando, hubo una gran jugada de Brasil por izquierda, donde Vini le da un muy buen pase a Martinelli que tiene un centro, ataja al arquero Nyland y después termina yéndose afuera. Y ahí empezó a responder Noruega con sus armas. Primero con un intento de Ødegaard, generando su propia jugada, definiendo por abajo que se va al primer palo, y después un centro de Nusa por izquierda, que se anticipa a Haaland y define despacio a las manos de Alisson. Esa era la jugada de Noruega. Un centro donde Haaland se anticipe y pueda definir. Sea con el pie, sea con la cabeza. Tampoco podés jugar a tirar centros constantemente. Y es por eso que la presencia de Martin Ødegaard en este equipo tiene ese protagonismo. Porque Ødegaard es el jugador que rompe ese juego tan seguido de tirar centros y jugar más por el medio. Pero creo que a Noruega aún así le hizo falta buscar un poquito más a Haaland, que cuando lo buscó, Haaland respondió. Antes de que termine el primer tiempo hubo dos jugadas de cada lado, una de Brasil y otra de Noruega. La de Brasil fue una recuperación de Vinicius en el área de Brasil justamente, que se la recupera a Ødegaard, hace una pared con Martinelli, Vini entra al área, gambetea, define y ataja al arquero. Y la de Noruega fue una jugada clara que vino de un pelotazo largo a Haaland, que peleó mano a mano con Gabriel Magalhães, y justamente le queda a Ødegaard servida que define y vuelve a atajar a Alisson. ¿Cómo llega al entretiempo Noruega y Brasil? Empatando 0-0 en un partido en el cual ninguno de los dos merece ir ganando. Está bien, si vamos a la línea y si vamos a analizarlo con lupa, y capaz Brasil porque tuvo un penal, pero futbolísticamente hablando, ni Brasil generó tantas jugadas como para ir ganando, ni Noruega estaba sufriendo tanto el partido. Se veía una escasez de recursos ofensivos de la selección noruega, porque no generaba mucho peligro a pesar de tener la pelota, y se veía una Brasil que no le interesaba tener la tenencia de la pelota, pero sí, cuando atacaba, lastimaba más que Noruega. En el entretiempo, gana el partido Noruega. En el entretiempo, Solbakken gana el partido solo. Y hay que reconocérselo. Porque sacó a Nusa y sacó a Sorloth. Los dos extremos que no le estaban ofreciendo nada a Noruega. Y nada a Haaland. Ni desde centros, ni de jugadas individuales, ni de desmarques, ni del retroceso. Creo que al juego de Brasil lo que más le convenía era que Nusa y Sorloth jueguen. Además, Brasil, nombre por nombre, lo más flojo que tiene son los laterales. Tanto Danilo como Santos. Y creo que tenía que atacar un poquito más ahí. Es cuando mete a Isler, que para mí termina siendo la gran figura del encuentro luego del arquero, luego de Haaland, y termina entrando Oscar Bobo, un jugador que tiene mucho criterio a la hora de atacar y un jugador que ya había demostrado en el partido anterior que puede marcar la diferencia. Los primeros minutos del segundo tiempo creo que fueron bastante igualados. Ahí es cuando justamente cuando no se generaba peligro porque era igualado pero no se atacaba, decide Ancelotti sacar a Mateus Cunha y meter a Endrick al minuto 57, luego de unos 10-15 minutos del segundo tiempo donde ninguna de las dos pateó el arco, y al minuto de entrar Endrick tiene una jugada que no se la va a olvidar nunca en la vida. Yo dije que Endrick iba a ser el goleador de este torneo, yo critiqué a Ancelotti por no poner a Endrick, y creo que si uno pedía a Endrick era justamente para ese tipo de jugadas. Una jugada que Endrick debería haber resuelto, y la verdad que no lo hizo. La verdad que no lo hizo, y Endrick termina siendo responsable en esta eliminación de Brasil. Porque si tanto se lo pedía y tanto la gente quería que juegue Endrick, o por lo menos yo, porque me parece un delantero extraordinario Endrick a mí, lo tendría que haber demostrado en esa jugada puntual, que lamentablemente no la pudo convertir. Creo que si lo metía íbamos a hablar maravillas de él, si lo erra lamentablemente es parte del fútbol. Una terrible jugada que agarra a Noruega mal parado, porque Noruega, con los cambios que hizo su entrenador, no respetó tanto a Brasil como en el primer tiempo. Se lanzó más al ataque, atacó con más criterio, se apoyó de sus extremos para liberar a los mediocampistas y llegar más al área. Y esto hizo que Brasil encuentre más espacios en el mal retroceso de Noruega en alguna jugada. Y de ahí sale esa jugada justamente. Un Casemiro que la pisa y juega rápido con Vinicius, y Vinicius recibe por izquierda, hace un amague impresionante con un toque y le mete un tremendo pase de 3 dedos a Endrick, que lo deja mano a mano solo, y Endrick define mal. Endrick, la verdad es que define mal, porque queda mano a mano y le erra el arco. Después hubo un intento de Ryan de afuera del área que ataja nuevamente el arquero Nyland, y Brasil, por lo menos en ese tramo del partido, no estaba siendo tan seguro atrás y estaba dejando más espacios. Daba la sensación de que si Noruega se animaba podía lastimar. Y Noruega, a pesar de tener a Haaland, le costaba generar jugadas. Y ahí es cuando entra Aurners por Ryerson, y Noruega tuvo dos jugadas donde anticipó lo que iba a pasar minutos más tarde. Hubo dos jugadas idénticas
táctica de Noruega que terminan en un centro para Haaland y en ninguna de las dos Haaland llega a empujarla. La segunda fue tremenda porque estuvo muy cerquita de convertir el primer gol del partido. Y ahí es cuando al minuto 70 el partido ya nos mostraba un poquito lo que iba a terminar pasando. Una Noruega que estaba atacando mejor que en el primer tiempo, una Brasil que no estaba contrarrestando la subida de Noruega, porque fíjense cómo Haaland intentó 2 veces y aún así no cambió nada Ancelotti, y una Brasil que tenía más espacios defensivos como para poder jugar más al juego directo, debido a que si Noruega se plantaba más adelante, Brasil iba a encontrar más espacio para contraatacar, y se podía decir que a los dos le beneficiaba la postura que estaba tomando su rival. Noruega con más espacios en ataque y Brasil con más espacios en ataque. Al fin y al cabo termina siendo un partido palo a palo. Ninguno de los dos tuvo la posesión o el dominio del partido. Y ahí es cuando Ancelotti saca a Martinelli y pone a Neymar. También ingresa Danilo y sale Ryan. Y termina jugando, o por lo menos así se paró Brasil. Neymar suelto de media punta, Vini por un lado, Endrick por el otro, sin jugar de 9 Endrick. Y después Brasil termina jugando con 3 mediocampistas. Un estilo de 4-3-3 con Neymar suelto por el centro. Y creo que eso fue lo mejor que le pasó a Noruega. Porque Endrick terminó jugando una posición que no era la suya. Neymar terminó haciéndose cargo del juego de Brasil, retrocediendo mucho de su posición. Y creo que Neymar, la verdad que tuvo un buen ingreso, porque jugó poco, metió un gol y no podemos responsabilizar a Neymar de esta derrota bajo ninguna circunstancia, pero sí es verdad que fue la mejor versión de Noruega en el partido en ese tramo final. Primero con un contragolpe, donde Haaland hable para justamente Islerdrup, que se acomoda y ataja a Alisson al primer palo. En ese momento sale Bruno Guimaraes y entra Ederson Silva. Fíjense los cambios que hacía Brasil, sacando a un Bruno Guimaraes que tuvo un gran mundial, que fue el mejor mediocampista de Brasil en estos 5 partidos, el más diferencial en ataque, pero que hoy erró un penal que termina siendo responsable de la eliminación brasileña. Y ahí llega lo que a todo el mundo nos dejó sorprendidos. O capaz no porque fue él. Llega el gol de Erling Haaland. Un centro por izquierda de Iljerdrup que termina cabeceando Haaland de una manera increíble porque gana la disputa a Gabriel Magalhães y mete un cabezazo impresionante para que Noruega se ponga 1-0. Un Haaland que para mí va a ser el mejor delantero centro de la historia del fútbol, por lo menos de la estadística. Después del juego creo que siempre Ronaldo va a ser el número 1, pero de la estadística lo de Erling Haaland es una barbaridad, porque es un delantero subestimado, es un delantero que todo el tiempo se le busca bajar el precio, es un delantero que se adapta a cualquier tipo de esquema y a cualquier tipo de juego para poder convertir el gol. Hay un gran error de creer que Haaland es un delantero que la empuja, porque en realidad Haaland en el Manchester City ha tomado ese rol con Guardiola como entrenador, porque se adapta a lo que le pide el técnico, y es que se quede en el área, que se la iba a dar o Foden, o Bernardo Silva, o De Bruyne, o Rodri. Ahora, cuando Haaland le tocó jugar en el Borussia Dortmund, no tenía esos jugadores. El tipo hizo 86 goles en 89 partidos. Y se la rebuscaba ganando la mitad de cancha y pateando de afuera de ella y la clavaba al ángulo. En Noruega tiene 62 goles. Es el máximo goleador histórico. En 60 partidos. Hoy metió 2 goles de bestia. Hoy metió 2 goles de crack. Hoy metió 2 goles de un fuera de serie. En Champions tiene más goles que partidos, habiendo jugado con Borussia Dortmund, habiendo jugado con el Salzburgo y habiendo jugado también con el Manchester City. Es un delantero que se adapta a lo que necesita el equipo y siempre termina encontrando la manera de meter goles. 7 goles en mundiales para Haaland. Y solamente jugó este mundial. Metió a Noruega en cuarto de final. Eliminó a Brasil. Lo de Haaland es para sacarse el sombrero. Los que dicen que no aparecen partidos importantes, los que dicen que la empujan, les pido por favor que dejen de desacreditar a un goleador de época. A un delantero que todo lo que toca lo mete adentro. Al fútbol se gana con goles, es la realidad, y Haaland es el mejor en eso. ¿Eso quiere decir que es el mejor jugador del mundo? Y ahí ya depende de los gustos, para algunos será, para otros no. Yo creo que Mbappé está un pelín por delante de él, pero a pesar de eso, Haaland no para de meter goles, no para de convertir, no para de marcar la diferencia, y lo vuelve a hacer marcando ese gol y marcando 1-0 del partido. ¿Cómo responde Brasil a ese gol de Haaland? Con 2 jugadas muy claras. Primero con una que conduce Endrick y la quiere rechazar a un jugador de Noruega y se iba a meter al ángulo por la parábola que dio la pelota, y el arquero Nilan la toca y pega en el palo y sale. Y después una buena jugada colectiva que Casemiro tira al centro, la termina cruzando, no termina siendo ni centro ni por al arco. Y en ese momento llega el segundo gol de Haaland. Un gol que es imposible de explicar tácticamente, porque recibe, la controla y mete un bombazo afuera del área cruzado, abajo, la coloca al otro palo. Una barbaridad. Es muy difícil de explicar tácticamente el segundo gol de Haaland. Se explica de la genialidad, se explica de lo diferente que es Erling Haaland, se explica de lo bestia que es ese señor, que 7 goles lleva en este mundial, es el máximo goleador junto a Mbappé y junto a Messi, y que está cargándose a su selección acá, que jugó 4 partidos en este mundial y metió
2 goles, 2 goles, 1 gol, 2 goles. Es una barbaridad. Metió 7 goles en 4 partidos y hoy le metió un doblete a Brasil. No sé si estamos conscientes de lo que ha logrado hoy Erling Haaland, pero verdaderamente es muy difícil explicar con palabras lo que significa en la historia del fútbol que Erling Haaland le haga 2 goles a Brasil en los octavos de final del Mundial de esta manera encima. 2 goles sobre el final del partido y 2 golazos, con mucho mérito de él. El segundo mejor que el primero, pero el primero es más importante, pero lo que hace en el segundo gol ya es una barbaridad. Es para sacarse el sombrero lo de Erling Haaland. Y bueno, ya al final del partido, al último minuto, hay un penalazo que le hacen a Brasil, un codazo a Casemiro que después Neymar cambia por gol y Brasil termina quedando eliminada del Mundial 2026. Del lado de Noruega, la verdad, para aplaudir cómo llegaron a este Mundial, cómo impusieron su cultura con el remo, cómo compitieron en la fase de grupos, cómo el técnico decidió poner suplentes con Francia para resguardarlos en los mano a mano, cómo eliminaron primero a Costa de Marfil con ese 2-1 sufrido y cómo vuelven a eliminar a otra selección importante como es Brasil con un 2-1 con contundencia. Y un partido que no es un resultado engañoso. Si bien Brasil pudo haber empatado el partido, creo que Noruega tuvo 2 penales en contra. Y aún así ganó. Así que lo de Noruega es increíble, especialmente lo de Haaland, que merece ser reconocido como el crack que es. Y del lado de Brasil, y del lado de Neymar también, del lado de Vinicius, del lado de las figuras. Creo que a Brasil, si analizamos las figuras que ha tenido en este Mundial, Neymar termina el partido, uno lo ve triste y quedó eliminado, y por más que seamos argentinos, es duro, es triste ver esa imagen, porque Neymar es un ídolo generacional. Yo personalmente crecí con él, lo admiro mucho, es uno de mis grandes ídolos futbolísticos, y uno nunca quiere ver a Neymar en esa imagen. Pero bueno, también es verdad que el folclore del fútbol, seguramente haya muchos brasileños fanáticos de Messi que en 2014 querían que pierda Argentina. Y no es que no es que vas en contra de Neymar o vas en contra de Messi, vas en contra de tu clásico rival. Es un poco el folclore del fútbol que no se puede perder. Respeto con los brasileños fuera de la cancha, son jugadorazos y la verdad que está todo bien, pero dentro de la cancha, creo que futbolísticamente hablando, por lo menos yo siempre voy a querer que el Mundial Brasil pierda, con todo el respeto a los brasileños. Prefiero decirles la realidad antes que mentir. Y después, bueno, por otro lado, Rafinha, la verdad, jugó muy poco, tuvo la mala suerte de lesionarse. Creo que con Rafinha Brasil hubiese cambiado rotundamente. Es cierto que no había mostrado un gran nivel en el Mundial, en lo poco que jugó, pero había jugado muy poco como para sacar un análisis. Con Rafinha era otra Brasil, en mi opinión. Vinicius a mí me pareció que fue el mejor jugador de Brasil en el Mundial, siendo honesto. Un Vinicius que en selección brasileña no había tenido buenos momentos, llegaba con dudas al Mundial. Creo que Vinicius nunca ha destacado en la selección brasileña como sí destacó en este Mundial. Se hizo cargo. De hecho, para mí el partido de Vinicius de hoy no fue malo. El pase que le pone a Endrick, que lo deja mano a mano, es una barbaridad. Otra jugada también que genera por izquierda. Con Japón tampoco jugó mal a pesar de no convertir. En la fase de grupos casi que hizo todos los goles él. Para mí fue un buen Mundial de Vinicius, sinceramente. Pero Brasil, durante gran parte de este Mundial, ha jugado a que lo sale Vinicius. Ha jugado a que Vinicius invente una jugada. La realidad es que si hoy Endrick metía el mano a mano y ganaba, estaríamos diciendo, le rinde, porque Vinicius inventó la jugada. Pero uno no puede jugar a que lo salve siempre un jugador. Y creo que a Brasil le faltó eso más que nada. Le faltó ser un equipo más serio en la mitad de la cancha. Una dupla central que yo reitero. Marquinhos se va a convertir en el jugador que más títulos de la historia del fútbol. Gabriel Magalhães es uno de los mejores centrales del mundo hace mucho tiempo. Ahora, en la selección, esa complementación que deberían tener, no la tienen. No la tienen, porque cuando yo digo que Lisandro Martínez y Cuti Romero es la mejor dupla central del mundo a nivel selección, no lo digo solamente a nivel individual, lo digo a nivel colectivo. No hay química en la dupla central brasileña, no hay química en la mitad de la cancha brasileña, no hay química en la delantera brasileña. Es juego directo, son individualidades y es la camiseta los argumentos de Brasil para poder avanzar. Y con la camiseta, y con el juego directo, y con el juego individual, le vas a ganar a Japón, le vas a ganar a Escocia, le vas a ganar a Haití, pero no vas a poder con una selección seria. Y es por eso que cuando a Brasil finalmente le tocó una selección seria, que Japón también lo era de todas maneras, no pudo. Brasil jugó con Marruecos, empató. Brasil jugó con Japón, ganó el último minuto. Brasil jugó con Noruega y perdió. Brasil no es una selección que está diseñada para enfrentar este tipo de partidos. Una pena, porque son pentacampeones, pero hace 24 años que fue el último mundial. Afuera Brasil, señores. Adiós a Brasil del mundial.